estructura hiperfina en la primera aproximación es igual a, llamémosle delta E, por un cuarto de h cuadrado sobre menos 3/4 de h cuadrado. Entonces, estos son los niveles del estado fundamental del hidrógeno en esta interacción spin-spin. Y este corresponde a los estados triplete y este corresponde al estado singlete. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver que el estado fundamental se divide en dos estados y estos estados se pueden separar gracias a la estructura hiperfina, a la interacción spin-spin. Entonces, el primer estado es el triplete con un medio de h sobre 2 y este es el singlete con menos 3/4 de h cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos la diferencia de estas energías, entonces un cuarto menos 3/4, esto me da justo el delta E, ¿sí? El delta E que está aquí. O sea, esto es 1, esa diferencia, y eso me da el delta E. ¿Sí? Entonces, un estado excitado corresponde al estado en el que el protón tiene un spin hacia arriba, ¿sí? Spin del protón, y el electrón también tiene un spin hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso para el estado excitado. Y existe una transición espontánea de este estado excitado al estado singlete. Esto es en realidad espontáneo. Perdón, un segundo. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo ha pasado usted? Muchísimas gracias. Sí, yo estoy ahora en clase, desde que termino a la 1 y un poco más de la tarde. Entonces, en la tarde yo ya converso con él. ¿Sí? Ya, sí, terminaré las clases y ahí ya converso. Muchas gracias, que lo hace muy bien. Hasta luego. Bueno, entonces les decía que, perdón por eso, era de la Politécnica mismo. Entonces les decía que en un tiempo muy largo, en realidad son como 10 millones de años, ¿sí? Sí, es un tiempo bastante largo, ocurre una transición espontánea de nivel superior a nivel inferior, y esto corresponde a un cambio en la orientación del spin del electrón. ¿Sí? Entonces el spin del electrón está hacia arriba y aquí el spin del electrón está hacia abajo. ¿Sí? Entonces ese cambio de orientación en el spin da lugar a la formación de radiación electromagnética. Un poquito para que puedan ver.
¿sí? Al cambio, ese cambio de orientación de lo que está arriba del spin con respecto al spin del protón, se va hacia el otro lado. Ese cambio en la orientación del spin del electrón es lo que da lugar a la emisión espontánea de radiación electromagnética en la longitud de onda de 21 centímetros, ¿sí? Es decir, este delta E, que estaba ya indicado en la clase anterior, le dimos un valor de 5.88 por 10 a la menos 6 electronvoltios, ¿sí? Entonces, esta energía, que es igual a H por μ, ¿sí? Nos permite calcular la frecuencia μ, que sería igual a delta E sobre H, y luego nosotros con eso podemos ya calcular la longitud de onda lambda, que es igual a C sobre μ sobre la frecuencia, y esto es igual a 21 centímetros, ¿sí? Entonces esta frecuencia μ es de 1420 MHz. 1420 MHz. Y esta es la radiación que nosotros detectamos en el universo, ¿sí? Y esta transición de un estado al otro, del triplete al singlete, ocurrió de manera espontánea en un tiempo muy largo de 10 millones de años aproximadamente. El tiempo estimado para esa transición espontánea. Pero entonces, ¿por qué es que nosotros detectamos esta radiación de 21 centímetros? Y es una de las radiaciones más abundantes en el universo, y en astronomía es una radiación que nos permite estudiar el universo, y muchas investigaciones y descubrimientos que hemos tenido se han hecho gracias a esta radiación de 21 centímetros. ¿Por qué es que eso es detectable? Si esperamos por una transición de esta 10 millones de años, bueno, realmente no tiene sentido, y sin embargo ahí está presente esa reacción. La respuesta es porque en el universo hay una gran cantidad de átomos de hidrógeno, ¿sí? Básicamente todo el universo está lleno de hidrógeno, y por esa cantidad enorme de átomos, el elemento principal del universo, estas transiciones se hacen frecuentes, ¿sí? O sea, nosotros podemos detectar esa radiación está presente por la gran cantidad de átomos de hidrógeno que existe en el universo. Bueno, eso es simplemente para indicar a qué corresponden físicamente esas transiciones de hiperfinas del átomo de hidrógeno. Y bueno, no sé si tienen alguna inquietud, por favor me dicen. Si no, pasamos al tema de esta clase, que es el tratamiento de los sistemas perturbados con degeneración. Bueno, entonces hagamos eso ya. Voy a poner el título. Estudiemos ahora las pequeñas perturbaciones para sistemas degenerados. Sí, entonces, como ustedes conocen, cuando existe degeneración a un nivel energético, le corresponden varios estados, ¿sí? Entonces, esa es la situación en la que nosotros estaríamos ahora, y veamos cómo lo vamos a tratar, ¿sí? Entonces, bueno, primero yo quisiera mostrarles cuál es el problema que se presenta y por qué debemos desarrollar una teoría un poco diferente para poder calcular estas perturbaciones al sistema original, ¿no? Al sistema definido por H0. Entonces, sea el sistema físico con
un hamiltoniano definido por H0. Entonces aquí vamos a causar una perturbación a este sistema, ¿sí? Y la perturbación le vamos a llamar W, como estábamos llamando anteriormente, ¿sí? Entonces, esta es la perturbación. Esta perturbación requerimos que sea pequeña en comparación a H0, ¿sí? Y entonces nuestro sistema es perturbado, pero aquí hay una situación de que este H0 tiene sus valores y vectores propios, H0 multiplicada por los phi n, ¿sí? Tiene que ser igual a E sub n por los phi n, ¿sí? Entonces el sistema no perturbado. ¿Sí? Conocemos los valores y vectores propios. Pero en este caso, a cada valor de energía que nosotros determinamos para el sistema, está asociada varios estados, ¿sí? Entonces, varios de estos kets, ¿sí? Entonces, por esa razón, agregamos aquí un subíndice n para indicar la degeneración. Entonces, a un valor E sub n de energía le corresponde varios phi n, el phi n1, el phi n2, ¿sí? El phi n3 hasta el phi n, llamémoslo f, ¿sí? Entonces aquí el alfa va a recorrer de 1 hasta f, siendo f el grado de degeneración. Siendo alfa el grado de degeneración, ¿sí? Entonces, esta es la situación, es diferente al caso anterior porque tenemos justo este problema en el que a un valor de energía le corresponden varios estados. Sí, entonces, ¿cómo vamos a tratar este problema? Entonces, déjenme un poco plantear cuál es la problemática en la que tenemos ahora, porque si ustedes, a ver, vamos a un minuto, por favor. Bueno, el problema está en algo así, que no podemos usar la teoría de pequeñas perturbaciones que habíamos desarrollado antes, porque teníamos una expresión para E sub n que era de esta manera, como... Tal vez puede hacer la cámara un poco más a la izquierda, por favor. Gracias. Entonces, como decía, la energía, nosotros en las pequeñas perturbaciones, cuando no había degeneración, la calculábamos simplemente como E sub n0 más phi sub n por W por phi sub n, y luego el término de segundo orden que era simplemente ese sumatorio, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, pongámosle acá, sería el sumatorio. ¿Qué es esto? El sumatorio según n distinto de p, creo, ¿sí? Del producto de phi sub a ver, pongámosle m más bien, sería el phi m, ¿sí? Por w, phi n, esto al cuadrado, sobre E sub n0 menos E sub n. 0. Entonces, el sumatorio sobre m y m sería distinto de n. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos y más otras aproximaciones que podamos hacer, ¿no es cierto? Esa es una relación que nosotros teníamos para calcular, según el método de las pequeñas perturbaciones, para estos sistemas cuando no había degeneración. Pero el problema está aquí en lo siguiente, esto está al revés, sub n menos eso. El problema está aquí en lo siguiente, de que si tenemos degeneración, entonces esta sería la energía aquí, pero acá ya no sabríamos
cuál estado escoger, el que corresponde a este sub n, porque son varios los estados, son f los estados que corresponderían al mismo valor de n, ¿sí? Entonces, lo mismo tendríamos acá que no sabríamos qué valores de los estados debemos escoger para hacer este cálculo de aquí. Entonces, se complica, ¿no es cierto? Por esa razón, tenemos que buscar alguna otra alternativa para hacer ese cálculo. Y esa alternativa viene dada de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el estado, bueno, tenemos el problema de resolver la ecuación siguiente, ¿no es cierto? El h y ahora es igual a h0 más w, ¿sí? Que es la perturbación, y necesitamos resolver la ecuación y de ADT de psi es igual a h por psi, ¿sí? Esa es la ecuación que nosotros tenemos que resolver, pero como la perturbación es constante, como W es constante, entonces esta relación de aquí se va a simplificar y en últimas la ecuación que vamos a resolver sería h multiplicada por phi n es igual a E sub n por phi n, ¿no es cierto? O sea, el cálculo de los valores y vectores propios para el sistema perturbado. ¿Sí? Recalco otra vez que este h es igual a h0 más w. ¿Sí? Entonces, para el sistema perturbado, se tiene que resolver esa ecuación típica que la conocemos de valores y vectores propios. Y para eso vamos a representar el estado psi n, ¿sí? Como una combinación lineal de los estados phi n alfa, ¿sí? Entonces, representemos el estado phi n como una combinación lineal de los estados phi n alfa, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, simplemente hacemos lo que acabo de decir y podría yo escribir este estado psi como el sumatorio desde alfa igual a 1 hasta f, ¿sí? Que es el grado de degeneración, de unos coeficientes a sub alfa por los estados phi n alfa, ¿sí? Entonces, así es como vamos a escribir a nuestro estado, al sistema perturbado, al psi n. Lo expresamos de esta manera como esta combinación de los estados degenerados, ¿sí? Entonces, ahora nosotros debemos exigir que se cumpla la normalización de este estado de psi n, que está aquí, los psi n, aquí, psi n, y debemos también exigir que los estados degenerados sean ortonormales, es decir, volvemos aquí, los estados psi n, los estados degenerados son ortonormales, es decir, que el producto psi n alfa por psi n beta, phi n alfa, perdón, por phi n beta, esto tiene que ser igual a delta alfa beta, ¿sí? Debe satisfacerse esa condición. Y luego también debe cumplirse que el psi n por psi n debe ser igual a 1, ¿sí? ¿Sí? Debe ser igual a 1, la normalización. Entonces, si nosotros exigimos que psi n por psi n sea igual a 1, esto significa que
este producto reemplazando el psi n, entonces haciendo el conjugado, nos va a quedar el sumatorio según alfa beta de A alfa conjugado por A beta, ¿sí? A alfa conjugado, porque hacemos el transpuesto por A beta, y de ahí sería el producto de psi n alfa por psi n beta, pero el producto de psi n alfa por psi n beta, eso es delta alfa beta, y eso es lo que nos quedaría. Entonces, este sumatorio se puede hacer sobre uno de los índices, digamos, sobre el índice beta, y nos queda en últimas, cuando alfa es igual a beta, al hacer el sumatorio, nos queda simplemente el sumatorio en alfa de 1 hasta f, de A alfa conjugado por A alfa es igual a beta, ahora se llama A alfa también, y esto es simplemente el sumatorio de alfa igual a 1 hasta f, la norma de A alfa al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene que ser igual a 1, porque acabamos de decir. Entonces, esos coeficientes elevados al cuadrado, la sumatoria de esos coeficientes elevados al cuadrado debe ser igual a 1, esa es la otra condición que nosotros necesitamos. Entonces, ahora podemos simplemente reemplazar este desarrollo 3 en 2, ¿sí? Y vemos qué obtenemos. Hagamos eso, reemplazamos ahora el desarrollo 3 en 2 y tenemos lo siguiente. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, vamos a tener H0, vamos a reemplazar aquí. Entonces, en el sistema perturbado vamos a tener H0 más W, ¿no es cierto? Actuando sobre psi n, pero psi n es el sumatorio en alfa, ¿sí? De los A alfa por el phi n alfa, ¿sí? Entonces el sumatorio de los A alfa por los phi n alfa, ¿sí? Y en el otro lado tendríamos simplemente las energías S sub n y el mismo sumatorio según alfa de A sub alfa por los phi n alfa, ¿sí? Eso sería. Y de ahí solo es cuestión de operar y vamos viendo qué es lo que se obtiene. Entonces, hagamos eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? ¿No preguntas? ¿Está bien? No. Ya. Bueno, entonces, nosotros, si actuamos el H sobre los phi n alfa, eso ya sabemos que son las energías, S sub n 0, ¿sí? Eso es lo que da. Y nos quedaría lo siguiente, la sumatoria según alfa de el H actuando sobre los phi n alfa, eso me da las energías S sub n 0 por los phi n alfa, ¿sí? Y acá simplemente nos queda los Ws actuando sobre los phi n alfa. W sobre el phi n alfa. Y esto multiplicado por el A sub alfa, ¿sí? A sub alfa. Eso es lo que tendríamos en el lado izquierdo. Y en el lado derecho se queda tal y como está. Pues no hay cambio y nos queda A sub alfa phi n alfa. ¿De acuerdo? Bien, en esta expresión, ahora para poder despejar algún resultado, debemos multiplicar, cerrar estos productos, estos heads que están abiertos, cerramos como un producto interno multiplicando por un bra. Entonces, si multiplicamos, por ejemplo, por el phi n beta, multiplicando toda la expresión por los phi n beta,
bueno, en realidad sería por un bra, entonces sería phi n beta. Nosotros entonces podemos deducir algún resultado. Entonces, haciendo eso, multiplicando por phi n beta, vamos a tener el sumatorio según alfa, ¿sí? El sumatorio según alfa de A alfa, el producto E sub n0 por el, pongámoslo nomás para que se vea, el phi n beta por el phi n alfa más el producto interno de phi n beta por W por phi n alfa, ¿sí? Y en el lado derecho tenemos el E sub n, que son las energías no perturbadas del sistema no perturbado por el sumatorio según alfa de A alfa. Y bueno, no tengo más espacio, pero ya se ve que este es justo este término de aquí. Lo ponemos directo en delta alfa beta. ¿Sí? Bueno, en realidad aquí también es lo que debemos poner, que estoy aquí es el delta alfa beta. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos ya esta expresión y de esa expresión ya podemos deducir lo siguiente. Vamos otra vez acá y vamos a encontrar que, a ver, aquí sería A alfa, esto es delta alfa beta, al hacer el sumatorio en alfa, esto vale 1 y aquí simplemente ya nos queda E sub n 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en últimas nos queda, cuando alfa es igual a beta, como estamos sumando en alfa, el alfa toma el valor de beta para que esto valga 1. Entonces nos queda A beta, ¿sí? Por E sub n 0. ¿Sí? Eso sería el primer término. Este término de acá también lo podemos hacer de la misma manera y ese término nos queda A beta por E sub n, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, sería el sumatorio. Sí, esto también nos daría A beta por E sub n, ¿sí? Entonces aquí tendríamos estos términos. Y finalmente el otro término que quedaría básicamente como está, sería el sumatorio, a ver, sería más el sumatorio según alfa, desde alfa igual a 1 hasta f, de los A alfa por el producto de phi n beta W phi n alfa, ¿sí? Y eso sería todo. Bueno, en el lado derecho que habíamos puesto el E sub n a beta, ¿sí? E sub n a beta. Bien, entonces ese es el resultado y de aquí nosotros podemos hacer lo siguiente, simplemente restar este E sub n menos E sub n0, ¿sí? Entonces podríamos ponerlo como E sub n menos E sub n0, esto multiplicado por A beta, ¿sí? Y esto va a ser igual al sumatorio, sería E sub n menos, sí, igual al sumatorio según alfa de A alfa phi n beta W phi n alfa, ¿sí? Entonces, esta expresión de aquí nos dice que esta sería la perturbación expresa en los vectores degenerados. Estos coeficientes a sub alfa no los conocemos, eso es lo que tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, estos de aquí son los desconocidos, es los que tenemos que encontrar. Y este término de aquí es en realidad la corrección a la energía en primera aproximación, porque es la energía perturbada menos la energía
del sistema no perturbado. Entonces la diferencia de sub n menos de sub n0 es la corrección a la energía en primera aproximación. Entonces, en definitiva, nos quedaría que E sub n, que es la corrección a la energía en primera aproximación, por A sub beta, bueno, podríamos todo poner bajo un solo coeficiente, si quieren. Podríamos escribir, bueno, dejémosle así, E sub n1 por A sub beta, y podríamos volver a colocar esto bajo un sumatorio sobre el sumatorio en alfa. Y aquí nosotros podríamos, para poder colocarlo otra vez bajo un sumatorio, introducir nuevamente el delta alfa beta, ¿sí? Entonces, esto es exactamente lo de arriba, ¿no es cierto? Solo lo que he hecho es ponerlo bajo un sumatorio. Estoy aquí, es exactamente, estoy acá, ¿sí? Todo estoy acá arriba. Entonces, como digo, lo que he hecho es ponerlo bajo un sumatorio para poder asociar con el sumatorio de la derecha. Y aquí, y para eso usamos la delta, ¿no? Entonces, cuando se suma sobre delta, este es la beta y este es la energía que sale de ese sumatorio. Y esto podríamos restar, estoy aquí, ¿sí? El sumatorio de este aquí, con estos coeficientes que no sabemos cuánto vale, que son los que estamos buscando. Y esto igualar a 0, ¿sí? En definitiva, si ponemos bajo un solo sumatorio, se tiene una expresión mucho más simple, que sería la siguiente. La sumatoria según f es un alfa de 1 hasta f de los phi n beta w phi n alfa, que en últimas eso se podría llamar simplemente el w alfa beta, ¿sí? O beta alfa sería en este caso beta alfa, y la energía que está aquí, que sería E sub n1 por delta alfa beta, y por los coeficientes A sub alfa igual a 0, ¿sí? Entonces lo podemos poner bajo un solo sumatorio, y esa sería la expresión que nos daría. Y aquí aclaramos que estos son los elementos matriciales, estos W beta alfa son los elementos matriciales de la perturbación en esta base de vectores degenerados, ¿sí? De los phi n beta, W, phi n alfa, ¿sí? En esa base. Y el N1 que habíamos dicho es la corrección de la energía en la primera aproximación, que sería igual a E sub n menos E sub n 0. ¿Sí? Entonces, esa sería estos términos que están aquí, y esta sería la relación a la que finalmente llegamos. No sé, creo que es la 4. Y esta expresión de aquí, en últimas, me va a permitir calcular los coeficientes a sub alfa que estamos buscando. Entonces aquí el beta, como sabemos, el alfa y el beta en realidad varía desde 1 hasta f, ¿no? Que siendo el f el grado de generación. Entonces, este es un sistema de f ecuaciones lineales homogéneas para los coeficientes a sub alfa, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones para los coeficientes a sub alfa, de ecuaciones, ¿sí? Y la idea es que resolvamos ese sistema para encontrar esas energías que están aquí, las energías de sub n1, ¿sí? Esta sería algo que necesitamos calcular, y con eso podríamos calcular también los coeficientes a sub alfa, que son los que no conocemos, ¿sí? Entonces las incógnitas son estas energías que
no sabemos cuánto valen, se expresan de esta manera, así como la energía no perturbada menos la energía del sistema perturbado, pero no sabemos cuánto valen estas energías, entonces hay que calcular de aquí, de este sistema. Y tampoco sabemos los coeficientes a su alfa que necesitamos para encontrar los vectores del sistema perturbado, los vectores propios. Entonces, esa sería la expresión que nos permite hacer ese cálculo, ¿sí? Y para que nosotros tengamos una solución no trivial, ustedes conocen que lo que hay que hacer es exigir que el determinante de ese sistema sea igual a 0, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que se tiene que hacer, calcular el determinante para encontrar las soluciones no triviales. Y el determinante sería el siguiente: las soluciones no triviales se obtienen del determinante que está aquí, ¿no es cierto? Entonces sería el determinante habría que desarrollar todo el sistema y ver que el determinante que estamos buscando sería el W11, ¿sí? W11 menos E sub n0, ¿sí? El E sub n0. El otro término de este determinante, de esta matriz, sería el W12, el W13, ¿sí? Bueno, ya quitamos este sombrerito porque ya son los elementos matriciales, y el W1F, ¿sí? La siguiente fila sería el W21, ¿sí? El W22 menos E sub n0, ¿sí? Que se ve fácilmente de aquí, porque solamente ahí vale 1. Y bueno, el mismo es el sub n1, la primera aproximación. Aquí hay que poner 1. El W23, el W2F, y así podríamos completar y escribir toda la matriz que sería el WF1, el WF2, ¿sí? El WF3 si quieren. Y el último sería el WFF menos E sub n1, ¿sí? Entonces, ese determinante se tiene que igualar a 0 para encontrar los valores de energía, los E sub n, que en general pueden ser diferentes, pero no siempre son todos diferentes. Y con esos valores de energía, en la primera aproximación, o sea, de aquí, al resolver este determinante, encontramos los valores E sub n1, ¿sí? Entonces, encontramos estos, ¿sí? Encontramos los E sub n1, las energías, y estas energías las podemos volver a colocar en el sistema lineal de ecuaciones para encontrar los coeficientes a sub alfa que estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hacer eso y encontrando ya los coeficientes a sub alfa ya tenemos los vectores propios del sistema perturbado. Sí, entonces eso es más o menos lo que se tiene que hacer. Si es que nosotros encontramos estas energías de sub n1, entonces ya podemos escribir los vectores, los valores propios de energía. Eso nos da los valores propios de energía del sistema perturbado, en la primera aproximación. Y estos valores de energía serían los E sub n, que serían los E sub n0, ¿sí? Más los E sub n alfa en la primera aproximación. ¿Sí? Y al alfa aquí va desde 1 hasta F, ¿sí? Entonces, teniendo ya estos
valores de energía, si quieren ponemos el subíndice alfa, tendríamos ya los valores propios de energía del sistema perturbado y estos valores de energía serían dados por esta expresión de aquí. Bueno, este pongamos de 5 y este 6. ¿Sí? Bien, entonces, pero todavía nos faltan los vectores propios, ¿sí? Entonces, los vectores propios se pueden determinar volviendo otra vez a este sistema, ¿sí? Como ya tenemos las energías que están aquí, lo que siempre hacemos en esta álgebra, ¿no es cierto? Tenemos ya los valores estos de energía aquí, estos reemplazamos acá y en este sistema de ecuaciones podemos determinar los A alfa que necesitamos. Entonces, de aquí calculamos los A alfa, ¿sí? Entonces, de aquí con los esos viene 1 ya determinados, calculamos los coeficientes A sub alfa, ¿sí? Entonces, los coeficientes A sub alfa van a tener, en realidad, podríamos, bueno, tenemos ya los coeficientes A sub alfa, y con esos coeficientes A sub alfa se puede ya encontrar los vectores de estado, porque los vectores de estado los habíamos escrito con estos coeficientes, entonces los vectores propios que quedan determinados también, y habíamos escrito que estos vectores propios eran combinación lineal de los A alfa por los estados perturbados por los phi sub n alfa. ¿Sí? Entonces, los vectores propios se pueden calcular una vez que calculamos los A alfa, entonces en últimas podemos encontrar ya los vectores propios del sistema perturbado. ¿Sí? Que son estos de aquí. Ese es el esquema que se tiene que seguir. Como ven, no es nada del otro mundo, es bastante simple. Lo que tenemos en últimas es que se debe construir esta matriz de perturbación, ¿sí? Esta matriz que está aquí con perturbación, estos son los elementos de la perturbación en la base de los vectores degenerados. Y bueno, calcular de aquí, de esta matriz, estos valores de energía que están aquí, ¿sí? Y con esos nosotros podemos calcular los coeficientes alfa que en últimas nos dan los vectores propios del sistema perturbado. Ese es el esquema. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Muy bien, entonces volvemos. Vamos a hacer un par de ejercicios para ver cómo trabaja esto que acabamos de ver de los sistemas degenerados. Bien, entonces el primer ejercicio ya lo habíamos empezado a hacer. Hicimos ya algo de eso cuando uno de los niveles no estaba perturbado, perdón, no estaba degenerado. Pero el otro nivel sí está degenerado, entonces vuelvo a presentar este ejercicio. A ver. Bueno, habíamos dicho que tenemos un pozo de potencial cúbico infinito, ¿sí? Ese ejercicio. Recuerden ustedes que el ejercicio del potencial cúbico infinito. Sí, el pozo de potencial. Entonces, este pozo de potencial se caracterizaba por
ser 0, x entre 0 y L, entre 0 y L, e infinito en cualquier otro lugar. ¿Sí? Lo habíamos tratado. Y la perturbación W es igual a B sub 0 L al cubo ¿sí? Esa es la perturbación. Entonces, queremos calcular usando la teoría de perturbaciones, la energía del estado fundamental, ¿sí? Entonces, la primera parte era esa, usando la teoría de perturbaciones. La energía del estado fundamental. ¿Sí? Entonces, esa energía lo calculamos, ¿no es cierto? Es el estado fundamental, es el estado dado por 1, 1, 1, ¿sí? Volvemos aquí para poder escribir. Entonces, la energía en general viene dado por E sub n. A ver, bueno, dice la energía del estado fundamental. Voy a poner el resultado nada más. Entonces, el estado fundamental es el 1, 1, 1 cuando Nx, Ny, Nz es igual a 1, 1. Y esa energía se le calculó y nos daba el valor de E sub n0. En este caso sería el estado fundamental, E sub 1, 0, más la corrección phi 1, 1, 1, la perturbación W, phi 1, 1, 1, ¿sí? Y esa energía del estado fundamental era igual a 3 pi al cuadrado, h al cuadrado, sobre 2 L cuadrado, y la corrección era esta, ¿no es cierto? 2 de 0. Un segundo, por favor. Perdón por la interrupción. Entonces, ese es el valor de energía que habíamos encontrado y este 2B0 que ustedes mismos calcularon correspondía a esa corrección, ¿sí? Bien, entonces la segunda parte, en cambio, nos dice que calculemos, usando la teoría de perturbaciones, la energía del primer estado excitado, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces igual usando la teoría de perturbaciones, de pequeñas perturbaciones. Calcular la energía del primer estado excitado. ¿Sí? Entonces, este es el ejercicio en últimas. Y bueno, entonces tenemos que recordar que la energía del sistema no perturbado, es decir, del pozo de potencial infinito cúbico, que tiene el ancho L, está dado por estas relaciones, ¿no es cierto? Entonces, el E sub n x, E sub n y, E sub n z, 0, es igual a pi al cuadrado, h al cuadrado sobre 2ml cuadrado, nx, ny, nz al cuadrado, ¿sí? Esa es la energía. Y los phi
Nx, Ny, Nz sería igual a raíz de 8 sobre L al cubo, que habíamos escrito por el seno de nxp sobre x sobre L por x, por el seno de y pi sobre L por y, y multiplicado por el seno de nz pi sobre L por z, ¿sí? Entonces, esos son los valores de las funciones de onda y de las energías para el sistema no perturbado, ¿sí? Y con eso podríamos calcular cuáles son las energías y también las funciones del primer estado excitado, ¿sí? Entonces, el primer estado excitado corresponde cuando uno de estos números nx, ny, nz vale 2, ¿sí? Y los demás valdrían 1, ¿sí? Entonces, el primer estado excitado, el estado fundamental es cuando nx, ny, nz es igual a 1. Nx igual a ny igual a nz igual a 1, esto es el estado fundamental. Y cuando uno de ellos, por ejemplo, nx es igual a 2, ny es igual a nz y este es igual a 1, ese es el primer estado excitado. ¿Sí? Entonces, la energía de ese estado excitado, cuando vale 2, sería dada por esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces, si ponemos 2, aquí serían, ¿cuánto nos daría? Ese sería pi, a ver, sería 2, eso nos da 4, 5, 6, ¿no es cierto? 6. Así está bien, ¿no? ¿Cuánto sería la energía para el primer estado excitado? Esta energía del primer estado excitado con 2, 1, 1. Y nos queda 6. Entonces quedaría 3 pi al cuadrado h cuadrado sobre ml cuadrado. Esa sería la energía. ¿Sí? Esa sería la energía, ¿no es cierto? Es la energía del primer estado excitado. Sí, pero el problema, el estado sería, el que corresponde a este, el estado sería el phi 211, el phi 211, que depende de x y z. Ese sería el estado. Y a este le podríamos llamar el estado 1, ¿sí? Para simplificar un poco la notación. Entonces, ese es el estado, esa es la energía, pero el problema es que, como ustedes ven, el 2 también lo podemos poner en NY, o sea, NX podríamos llamar 1, NY podríamos llamar 2, y NZ es igual a 1, y la energía de este primer estado excitado sería la misma, ¿sí? Pero este es otro estado. El estado ya es el phi 1, 2, 1, X, Y, Z, y esto llamémosle por definición el estado 2, ¿sí? Y hay otra alternativa más, que Nx siga valiendo 1, Ny valga 1 y Nz en este caso vale 2 y corresponde a la misma energía. Y el estado al que le llamamos 3 sería el phi 1, 1, 2. Entonces, como ven, para el mismo valor de energía, tenemos 3 estados diferentes, ¿sí? Para este mismo valor de energía tenemos 3 estados diferentes. Entonces, el F de la degeneración vale 3. Es un sistema, el primer estado excitado
es un estado degenerado. Es un estado degenerado. ¿Sí? Entonces, si es que es un estado degenerado, ya no podemos usar la teoría anterior, y lo que tenemos que hacer es lo que acabé de explicar hace un momento. Tenemos que calcular la matriz de perturbación, ¿sí? Para estos tres estados degenerados. Ahí están los tres estados degenerados. Entonces deberíamos nosotros calcular el W, la matriz de perturbación. Esta matriz de perturbación en estos estados, en esta base de estados degenerados, este vendría a ser una base de estados degenerados. Y como f es igual a 3, entonces sería una matriz de 3 por 3 y tendríamos un W11, un W12, W13, W21, W21, W22 y W23, W31, W32 y W33. ¿Sí? Entonces, aquí este W, alfa, beta, llamémosle así, sería igual a los phi alfa por W por phi beta. ¿Sí? Entonces, usando estos elementos de ahí, podríamos nosotros calcular esos elementos de esa matriz. ¿Sí? Y luego podríamos diagonalizar esa matriz para encontrar los valores de energía que corresponden al sistema degenerado, y con eso podríamos encontrar las correcciones en primera aproximación de la energía para este sistema degenerado. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer eso. Entonces, primero hagamos ese cálculo de los W, de estos elementos matriciales de la perturbación. Hagamos ese cálculo, por favor. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que primero hay que partir de esto, de expresar la perturbación en esta base degenerada. Entonces, podríamos explicitar, bueno, esto ya no nos hace falta, la energía ya sabemos que es esta para el primer estado, pero podemos explicitar los phi 1, phi 211, phi 121 y phi 111. Bueno, si quieren hacemos eso. Y calculemos este W. Hagamos este trabajo de calcular el W, por favor. Entonces, el phi el estado 1, de forma explícita, y el estado 1, que es el phi 211, esto sería igual a 8 sobre L al cubo, ¿sí? Seno de 2 pi L, en este caso sería 2, entonces seno de 2 pi sobre L por X, el otro sería seno de pi sobre L por Y, y el otro sería seno de pi sobre L por Z, ¿sí? Por L por Z, ¿sí? Ese sería el primer estado, ¿sí? El primer estado, o sea, raíz de 8 sobre L al cubo. El segundo estado, el phi 121, es raíz de 8 sobre L al cubo por el seno de pi sobre L por X, el seno de 2 pi sobre L por Y, el seno de pi LZ. Y finalmente el estado 3
sería igual al phi 1, 1, 2, 8 sobre L al cubo, por el seno de pi sobre Lx, por el seno Ly, por el seno de 2 pi sobre Lz. ¿Sí? Ahí están los tres estados. Entonces, con eso calculamos los W alfa beta que están ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos calcular el producto 1 con 1. A ver, sería el... Claro, hay que meter la perturbación, entonces podríamos calcular el W11, que sería igual al estado 1, ¿sí? Por W, el W nos dieron, todas esas deltas, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes pueden poner aquí el W y aquí el 1 otra vez, ¿sí? Entonces, esto ya se lo calculó el W11, hicimos el cálculo en la primera, no, pues no, se puede hacer ese cálculo. No, hay que hacer el cálculo. Hay que hacer el cálculo. Bueno, eso es lo que pretendemos hacer ahora, calcular los elementos de esta matriz W. Trabajemos en eso, en hacer el cálculo de estos elementos. Por lo menos un par de estos, ¿no es cierto? Es decir, el W11, por ejemplo, podríamos calcular. Y también el W12, por ejemplo. ¿Sí? El W13. Entonces, ¿qué tal si se dividen para tener los resultados? Cada uno de ustedes escoge uno de ellos. Por ejemplo, Brian podría calcular el primero, Juan el segundo y Santiago el tercero. Y así ya tenemos tres resultados. Y luego yo les coloco los demás para que vean cómo queda la matriz. Profe, el W13 sale B sub 0. ¿Cuál? Disculpe. El W13 B sub 0. El W13 sale 2 B sub 0. A ver, El 1, 2 menos 2 B sub 0. Sí. Menos 2 B sub 0. Así es. Sí, entonces podemos colocar ya esos resultados. Entonces el W12 es menos 2 B sub 0. W13 debe salir Juan, Santiago, ¿no? Santiago 2 B sub 0. Y el W11, no sé cuánto le salió Brian. 2 B sub 0. 2 B sub 0. Perfecto. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos así calcular todos los elementos de esta matriz y escribimos en definitiva que la matriz resultante, lo voy a poner acá en rojo para que ustedes vean los elementos que hemos calculado. Esta matriz W sería igual a 2B sub 0 multiplicada por 1 menos 1, 1, menos 1, 1 menos 1 y 1 menos 1, 1. ¿Sí? Esa es la matriz W ya con todos sus elementos. Entonces, el siguiente paso es calcular el determinante, este que habíamos hecho, el determinante de la matriz menos las energías de su N1. O sea, podríamos hacer esto, calcular esta determinante de
W alfa beta menos E sub n1 por delta alfa beta, y esto igual a 0, ¿sí? Podríamos hacer esto para encontrar los E sub n1, pero debido a que está igualado a las energías E sub n1, en definitiva, da lo mismo simplemente calcular diagonalizar la matriz W, y si diagonalizamos esa matriz W es posible ya calcular los valores de energía en la primera aproximación. Entonces, como digo, esto es equivalente a diagonalizar la matriz W, ¿sí? Entonces, si nosotros diagonalizamos la matriz W, vamos a encontrar ya los valores de energía. Entonces, ¿por qué no hacen eso, por favor, para convencernos de que los resultados que vamos a poner son los correctos? Entonces, diagonalicemos esta matriz y bueno, y de ahí ya nos dan los valores de energía, ¿sí? Es lo mismo que lo que está aquí, o si quieren coloquen las energías aquí y calculan, ¿no? Porque esta es la identidad en últimas, ¿sí? Entonces, los valores que resultan de diagonalizar W corresponden a las energías en la primera aproximación, es decir, nosotros de aquí obtenemos las energías E sub n1, ¿sí? E sub n1, las correcciones. Sale que vale 3, o sea, bueno, sí 3, solo considerando la matriz de unos. ¿Vale cuánto? O sea, 3, un valor propio es 3 y los otros dos son 0. Vale 3. O sea, nosotros Sería 3 por el... diagonalizamos y tenemos, pongámosle así, ¿no? Para lambda 1 igual a lambda 2 y es igual a 0, y el otro lambda es igual a 3, ¿así? Ajá, Ya, perfecto, ¿sí? sin considerar el 2b sub 0. Sin considerar el 2b sub 0, sí, está muy bien. Entonces, borremos acá y dejemos esto. Y nosotros tendríamos esos valores. Bueno, en realidad podríamos haber calculado estos, el determinante de 1 menos E sub n, E sub n1, ¿sí? Podríamos haber calculado ese determinante. Menos 1, 1, el otro es menos 1, y aquí también 1 menos E sub n 1, menos 1, 1, menos 1, 1 menos E sub n1, ¿sí? Entonces esto igual a 0 en últimas, y esto nos da las energías E sub n1 que estamos buscando. Pero equivalentemente es diagonalizar, lo mismo obtenemos diagonalizando W, obtenemos las energías E sub n1 igual a 0, E sub n, E sub 2, 1 igual a 0, y E sub 3, 1 igual a 2 por 3, 6 B sub 0, ¿sí? Entonces, haciéndolo de arriba o haciendo simplemente la diagonalización de W, vamos a tener estos valores de energía que estábamos buscando, y aquí se ve que la perturbación levanta parcialmente la degeneración, ¿sí? Porque estos siguen siendo degenerados y este es no degenerado.
Entonces, W, la perturbación, levanta parcialmente la degeneración. Sí, eso puede ocurrir, a veces no es suficiente la perturbación para levantar toda la degeneración del sistema. Ocurre esto que la degeneración se levanta parcialmente, ¿sí? Eso puede suceder. Entonces nosotros también, ya con estos valores de energía, nosotros podríamos reemplazar en la ecuación, en esta ecuación, o sea, estos valores de aquí, los podríamos nosotros reemplazar en la ecuación que escribí hace un momento, el sumatorio de alfa igual a 1 hasta 3, en este caso, de W alfa beta menos E sub N1, como ya conocemos esto es E sub N1, por delta alfa beta en este sistema, por los A sub alfa, y podríamos calcular los A sub alfa que nos hacen falta, ¿sí? Y así tendríamos los vectores propios con estos A sub alfa. Entonces podríamos hacer el cálculo de los A sub alfa para obtener los A sub alfa que en definitiva podrían tener alfa 1, alfa 2, alfa n. Entonces podríamos hacer esto, alfa f, pues sería, f es el grado de generación. ¿Sí? Podríamos calcular los alfa para de ahí obtener los vectores propios. Entonces, es un problema de estos, del álgebra que ustedes resolvían, ¿no es cierto? Del álgebra lineal, de calcular los valores y vectores propios de una matriz. Este es el problema. Entonces, con esto tenemos ya los vectores propios, los vectores psi n del sistema perturbado. El sistema perturbado. ¿Sí? Entonces podemos hacer eso ahora también si quiere, pero lo que nos interesa es con estos valores calcular las energías. Entonces las energías del sistema perturbado serían las siguientes, ¿no es cierto? El E sub n, que es igual al E sub n0, sí que está ahí. O sea, nosotros tendríamos una energía 1 igual a una energía 2, y esto no se levanta la degeneración, entonces simplemente nos queda el mismo 3 pi al cuadrado, h al cuadrado sobre ml cuadrado. Esa es la energía 1 igual a la energía 2. Pero la energía 3 es así, es diferente. Sería este valor del primer estado excitado, que es pi al cuadrado, h al cuadrado sobre ml cuadrado, y a esto se suma la energía de sub n, es 1, que es 6 veces de sub 0. Bueno, lo voy a poner para que se recuerde que esta es la corrección, entonces ya la corrección 3,1, y esto es 3 pi al cuadrado, h cuadrado sobre ml cuadrado, más 6 veces v sub 0. ¿Sí? Entonces, esa es la energía del sistema perturbado correspondiente al primer estado excitado. ¿Sí? El primer estado excitado. ¿Sí? Entonces, se logra levantar parcialmente la degeneración. Bueno, como digo, podríamos también calcular los vectores propios, los vectores de estado correspondientes a esta energía, volviendo a reemplazar aquí estos valores de energía y calculándolos a alfa tal. Y como hacían ustedes siempre cuando nos ponían el problema de calcular los valores de vectores propios de una matriz, ¿sí? En este caso de la matriz de bueno, eso sería con respecto a este ejercicio.
Y esto de calcular los vectores propios ya les dejo a ustedes. Si quieren, lo calculan. No sé si tienen ahí alguna pregunta. Este sería el resultado de este ejercicio. ¿Alguna inquietud? No, no hay inquietudes. ¿Está bien? Bueno, tengo otro ejercicio bonito que quiero plantearles. Bueno, esto quizás lo dejamos ya para el taller. Entonces, en esta semana vamos a empezar ya con la teoría dependiente del tiempo, de las perturbaciones pequeñas dependientes del tiempo. Terminamos la siguiente semana y de ahí vamos a hacer con estos primeros capítulos una serie de ejercicios que vamos a resolver en clase en los talleres. ¿Sí? Les voy a dividir en salas para que ustedes puedan trabajar resolviendo los ejercicios. Como son 3 ustedes, conmigo 4, entonces formaríamos 2 grupos, ¿sí? Entonces, un grupo, ustedes 2, un par de ustedes. En el otro grupo, la persona que queda trabajaría conmigo en hacer los ejercicios. Sí, creo que nos da más el tiempo, entonces dejamos ahí y el día de mañana empezamos ya con la parte correspondiente a la teoría de las pequeñas perturbaciones dependientes del tiempo. Bueno, les agradezco por estar en la clase. Les espero el día de mañana. Que tengan un buen día. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas